ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, historia en común. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, don Jorge, aquí estamos con ánimo redoblado para seguir platicando acerca de los temas de la arquitectura barroca, no sé si es barroco, pero lo que sí sé es que tiene que ver con religiosa. Sí. Bueno, pues precisamente, que nos otra vez martes, Carmelina Priego Medina, nuestra experta en monumentos históricos, nos va a continuar pues platicando sobre todo este arte religioso como tal, porque había de todo, ¿no? Bueno, aquí no hay románico, pero en algunos puntos del país pero hay sí, neos, ¿no? hay neogótico, neorrománico, que se dan ya en finales del 19, principios del 20, los neos, y sí, casi tenemos ya todo todos como los neo, estilos. no, obviamente original, pues no había nada, ¿no? Pues, no. Aquí ya de... Pero también art deco, ¿no? Y este tipo soviético. Barroco, no, barroco. Pero hay barroco, un sí, soviético, claro. ¿verdad? También eso yo leí que prosoviético. Pues Eran ya, este estilo así de muy, como de fábricas. Ajá. ¿Y sabes cuál Entonces, era un mucho del estilo de siglo esa? XX. El cine Reforma. Parecía una fábrica. Eso era un cine. Ya Sí. después ya le dieron. Eso es más deco, pero va en esa época. Bueno, el ese cine de estilo. Veracruz igual también un galerón ahí así. Sí. Sí. Y el Como Salvatierra, cajitas. donde siempre ibas, no ibas al Victoria. El Victoria. Yo pasaba por ahí, veía. A ti te contaban nada a mí más. me contaron. Y al Buñuel a las 12 de la noche. Buñuel a las 12 de la noche. Qué bien sabes. Qué ¿no? malo eres, Los Bueno, a ver, a te lo la que vamos. sabes. A lo que vamos, Carmelina. A ver, entonces nos quedamos con el arte, todo lo que es el arte religioso. Ya vamos a dejarlo así como tal, el arte religioso, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, casi sí. todo proviene del cristianismo, catolicismo, ¿no? Así es, todo, bueno, de ahí viene, ya después esas son reformas que se dan en Europa con protestantes y luteranos, y en fin, y esa es otra historia. Pero a lo que la arquitectura se refiere, bueno, empiezan así, y aquí en México, en el virreinato de la Nueva España, la evangelización de todos los pues es un poco lo que es tan criticable, ¿no? Si quién tiene la razón, si ellos vivían ahora sí que vivían muy bien, como dice la canción de Juan Gabriel, con sus deidades, sus dioses, sus tradiciones, sus creencias, su arquitectura, en donde hacían todos estos rituales, y entonces vienen obviamente de España con pues todo el catolicismo, sus dioses y demás, a imponer. Esa es la parte así como que media controversial de toda esta situación, pero que no la vamos a tocar ahorita. La situación es, convertirlos a todos, bautizarlos y llevarlos a la manera de la vida católica, evangélica, que hasta el día de hoy lo tenemos. Y yo creo que en esa cometida lo logran y lo hacen muy bien, porque precisamente de esa época es cuando viene la tradición y el milagro de la Virgen de Guadalupe, que se celebró la semana pasada, pero precisamente son los tipos de milagros y de situaciones que hacen que toda pues los habitantes de lo que es ahora México se entreguen por completo. Y toda esta situación la culminan para completar las creencias con todas las grandes construcciones de estas iglesias que son monumentales. Básicamente el estilo que se usa en México, en todo México, es el barroco en todas sus diferentes etapas. El barroco empieza como un barroco austero, que es el que más o menos vemos aquí en Veracruz, pero que sin embargo va evolucionando, sobre todo en lo que es el centro de la República, el churrigueresco, el plateresco, el estípite. Todavía en Jalapa, por ejemplo, lo que es el San Felipe Neri, que el convento de San Felipe Neri, que actualmente es el Museo de Arte del Estado. Ahí está una de las portadas más bellas del barroco en México, porque es un barroco estípite. El Tasco, que estuve hace unas semanas, también es el churrigueresco súper, pues ya en su máximo esplendor. La arquitectura se va de alguna forma clasificando por sus estilos. Los estilos van de acuerdo a los años, a la temporalidad, pero también por el lugar en donde están construidas, por los materiales en que se usan. Y este estilo, en donde más se da, porque existe el material, es en donde hay canteras. Toda la cantería trabajada
Zacatecas, todo esto, vemos esas portadas tan maravillosas, trabajadas con los angelitos, las vírgenes, todo, desde la portada del exterior, la fachada exterior, y ya ni qué decir cuando entras al templo. Entonces esos altares, esos retablos maravillosos que son de madera originalmente, pero luego llevan una serie de laqueados y acabados en oro, que bueno, son todo un proceso ahí ya de especialistas en restauración de bienes muebles. Eso no lo manejo mucho, pero lo que sí les puedo decir es toda esta alegoría, para que uno la pueda entender, tiene que conocer de iconografía. En todas las portadas de las iglesias, al centro, arriba de la iglesia va la imagen del santo, la virgen, a la que está dedicada la iglesia o ese templo. Y a sus costados los dos elementos más importantes, a la derecha el principal, a la izquierda el segundo, que son importantes para esa deidad. Y de ahí siguen en la parte de arriba, van como por niveles, arriba, abajo, más abajo, los otros santos, que ya son los apóstoles o diferentes santos. Y los angelitos, por ejemplo, los tronos que le llaman, que son los angelitos que nada más son las caras, las caras con alitas. No, los que sostienen, no me acuerdo ahorita el nombre, me olvidó, pero los que sostienen tienen otro nombre. O sea, dentro de los angelitos hay diferentes nombres. Sí. Y a todos estos santos querubines, ¿no? ¿Son? Serafines, potestades, tronos, sí. Y angelitos negros, esos son los que tienen que pintar. Y las gárgolas, que también tienen su razón de ser. Las gárgolas precisamente para dar el temor a Dios, son como de alguna manera el demonio, y están escupiendo todo lo malo. Velo para que vengas aquí y te Así protejas es, con Dios, porque si no te van a agarrar ellos, ¿no? Exactamente. Ahora, la gran altura de los templos también es para que cuando entren te sientas nada y sientas la sensación de pequeñez ante todo un mundo y un poder divino, y te sientas más desprotegido. Realmente es pasa, Claro, por supuesto, no es lo mismo que entres a una casita que mida 270 de esas, pues como la catedral en la Ciudad de México, dices, exactamente, wow. ¿no? Y que te cuento de las de Europa, que miden 20, 30 metros. La de Colonia entras impresionante, la de Burgos, por ejemplo, la de León también, ¿no? La Ciudad de México es una de las más bellas del mundo, definitivamente. Sí. También la de Chartres también, ahí en Francia. Impresionante. Son de las catedrales góticas, sobre todo, más impresionantes, ¿no? Aquí, como de hace rato decíamos, no se da el gótico, es más bien el barroco. Por el tiempo, ¿no? Por la temporalidad, tiempo, ¿no? Y luego sí ya empiezan a finales del 19, principios del 20, los neos. El neogótico sí se da mucho, pero pues ya son neos. Bueno, nos vamos a ir al corte, Carmelina. Sí. Vamos a continuar con este tema para ya ir cerrando lo que es todo el arte religioso, con todo esto que estuvo pues prácticamente un par de programas especiales con relación a este aniversario más que acaba de pasar de la Virgen de Guadalupe. Continuamos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya es hora de Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos trae de nueva cuenta los martes de Carmelina Pliego Medina, nuestra experta en monumentos históricos, que nos sigue platicando sobre el arte religioso, todo esto que tiene que ver con las iglesias, monasterios, basílicas, catedrales. Me quedé con una pregunta, Carmelina, que ya no te la hice hace rato por falta de tiempo, para no variar. Arte manuelino. ¿Hay algo aquí en México manuelino? Por ejemplo, esto es todo lo que se da ahí en Portugal, ¿no? Lisboa y todo esto que está repleto de que es una cosa impresionante, todo falta con una filigrana, sí. ¿no? Así. Aquí en donde más se trabaja la filigrana y así muy fino, es precisamente en el centro de México, Zacatecas. No tanto manuelino, porque allá era precisamente el autor el que lo hacía, pues, pero sí de alguna manera llega la influencia, como el churrigueresco, porque lo hacía José de Churriguera, o el plateresco igual. Entonces,
sí es como que la temporalidad, la correspondencia, pero muy, muy, muy al estilo de México. Entonces sí lo podemos ver, ese tipo de construcciones muy finas en Taxco, por ejemplo, es una de lo que es los altares del interior de Santa Prisca, que son toda una belleza. O en las iglesias de Zacatecas, la portada de Zacatecas, en fin, en Guanajuato hay muchísimas, muchas que bueno, las de Puebla creo que son las más bonitas, que ahorita están afectadas por los sismos, pero en Puebla se da otro fenómeno también, que ya es el sincretismo precisamente de estos estilos que llegan de Europa, que es el arte tequitqui, que es la mano de obra indígena, con el estilo que traen porque hasta eso, los grandes constructores de las iglesias son los propios sacerdotes. Ellos, se les caían muchas veces las cúpulas y las bóvedas, porque ahí más o menos les decían. Sí, y ya luego pues ya fueron aprendiendo y demás, pero al principio ellos solo eran los que las levantaban. Pero estos angelitos así como que medio regordetes de la iglesia de San José en Tlaxcala, por ejemplo, es un arte tequitqui. El que está también es bellísimo, que es arte tequitqui, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Donde muy cerca de Dolores Hidalgo. No recuerdo ahorita, está San Felipe Torres Mochas, y es hasta Patrimonio de la Humanidad. Se las debo para la próxima. Es una capilla, la iglesia, pero la capilla en sí es muy, muy bella, con toda lo que son las bóvedas, con todo lo pues enrepujado de alguna manera, con plata y con barro. Y aquí habrá también existido. Oye, pero por ejemplo la talavera, ¿no? Que se trabaja mucho. Todo eso eso es el sincretismo. O sea, por ejemplo, la talavera y todo eso la trabajaban los indígenas y la fueron adoptando las iglesias, ¿o no? Sí, claro, no. La talavera viene precisamente de España. Y estos religiosos, que es a lo que están acostumbrados y en donde ellos vivían y celebraban sus misas, ellos traen todas esas pues ideas, cerámicas, todo que hacían, y ¿no? ponen a los indígenas, les enseñan el oficio, los adiestran de alguna manera y empiezan y los vuelven alfareros. Y los vuelven alfareros, efectivamente. Pero la mano de obra indígena, que le pone de alguna manera su estilo, es en donde van saliendo, no, a lo mejor no con el refinamiento en un inicio, porque ya después hasta lo superan, no con el refinamiento que se da en Europa, pero sí un arte muy, muy bello, que es lo que les comentaba precisamente de estos angelitos medio regordetes, estas imágenes de virgen no tan finas, pero que estoy hablando ahí siglo XVII, iniciando todo esto. Ya después, los artesanos de aquí de mexicanos, aunque pues todavía no es México, superan por mucho a la mano de obra que se estaba dando en Europa. La igualan y la superan, pero en un principio sí sí se nota esa gran diferencia, pero esas iglesias no pasan a ser menos, al contrario, tienen un valor aún mayor, como la de San José de Puebla. Es muy bueno. Y la Catedral de Puebla, ¿qué te puedo decir? Es impresionante. Por dentro y por fuera. Sí, te puedes precioso. pasar horas en estar leyendo la portada, lo que es la fachada. Porque aparte, cada uno de los santos y de las vírgenes tienes que aprenderte cuál es, pero por el atributo, se le llama el atributo, que si traen una palma, que si traen una pluma, que si traen el bastón de báculo de obispo. Los 4 evangelistas, por ejemplo, que tienen un niño, tienen un león, tienen el águila, tienen el toro, para saber cuál es cada uno. Y yo cuando tengo que estudiar una portada de esas, agarro mi librito, porque no acabas. No me acuerdo cuál es cada uno, porque de veras que sí son muchísimos y hay que estarles analizando de uno a uno.
Pues Carmelina, como siempre, es un gusto estar escuchando y sobre todo, bueno, pues tú eres arquitecta, pero experta precisamente en monumentos históricos. Yo me Bueno, quedé así. sí, No, y sí. tengo Toda todavía una cátedra. pendiente un tema que tenemos que hablar de la Iglesia del Cristo del Buen Viaje. Ah, Sí, también hay que claro, todo esto. vamos a hablar A del- ver, y dejo esta para la pregunta aquí en el siguiente aire. A ver, martes. Miguel, igual y tú sí te la sabes. Y Carmelina, ya no es tanto para ti, pero es más bien para Sí. Miguel. Ahora que decías, bueno, todavía no era México, era la Nueva España, ¿no? ¿Cuál era el gentilicio para nosotros cuando era la Nueva España? Novohispanos. Que éramos novohispanos, ¿no? Novohispanos, pero Yo ahorita lo dudé, dije, ¿qué digo? Pero Sí, ¿era novohispanos, era? ¿O neohispanos? No, novohispanos, era la Nueva España, pero más que nada. Neoleoneses, Acuérdense ¿no? Los que de se Nuevo le León. decía de las Indias, o sea, por ahí voy a investigar bien, pero Pues, no. yo creo más bien, no sé, meto mi cuchara, igual y no, eran los españoles, porque Sí. han nacido en España, y los españoles que ya nacían aquí eran criollos, así los llamaban. Criollos, creo que sí. despectivamente. Voy a Criollos, investigar bien, criollos. qué bueno que. ¿Pero porque eran sí. criollos? ¿O No, decían, no, por no. ejemplo, que éramos la Nueva España? Pues éramos. Yo creo que era novohispanos, indiano. ¿no? Creo que ese No, era no, el- no, 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 no. El indiano es al revés. El indiano era el que venía de España para acá, hacía dinero y se regresaba a España. Y El que nacía invertía aquí, allá. pues, todo. español, Le decían los indianos, precisamente porque habían ido a las Vamos a Indias y investigarlo. regresaban de las Indias. Eso sí me Muy lo sé buen tema, perfectamente ¿eh? bien. Muy buen tema. Ese ¿Cómo sí me les lo sé, decían? ese sí me lo sé perfectamente bien, porque precisamente ahí en pues, toda la zona donde había la mayor migración de españoles, que era pues, Galicia, Asturias y Cantabria, ves unas casas luego enormes y te dicen, bueno, esa casa era de un indiano, así le decían, porque eran los que se habían venido a América. Hicieron o a México, dinero y se hicieron dinero, se regresaron regresaban y bien regresaban y cargados. ponían, ajá, y les decían indianos, esos sí eran los indianos, Mira, para que veas. yo no me lo sabía. Esos sí eran los indianos, por eso eran indianos, porque habían ido a las Indias y ya luego Vamos a ver, regresaron vamos a para ver. acá. Está interesante el tema. Está Vamos bueno a- el punto, vamos a dejarlo dilucidar. pendiente. Pues ya todo eso también viene para el 2019, 19. que ya estamos. Ya estamos a un paso. Ya casi. Carmelina, primera medida, como siempre, un No, gustazo. muchas gracias, al contrario. Gracias por invitarme y mientras me sigan invitando, No, yo no, aquí ya sabes estoy. que es tu No, y sección. de todos modos, las paellas son bienvenidas. Ah, eso Eh, ya me voló. Eso, vamos a hacer un programa, así como vamos a hacer uno de programa, Reinas del sí. Carnaval, uno de la receta de la y paella. uno en la receta de la paella. Perfecto. Carmelina, muchísimas gracias. Miguel, nos No, vamos. gracias a ustedes. Nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden que nos escuchamos mañana miércoles en Nación Veracruz 500 años y más. Cadena Más Latina, Funda Crover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.